A una hora avanzada de la tarde siguiente, tras librarse de todas sus dudas e indecisiones, Dregler entró en una pequeña librería embutida entre un edificio gris y uno marrón. Las paredes estaban atestadas de libros y casi podían tocarse con los brazos extendidos. Las baldas altas sólo podían alcanzarse mediante una escalera muy alta, y las baldas más altas no parecían estar pensadas para poder acercarse a ellas. Ejemplares antiguos de viejas revistas, Blackwoods, The Spectator, ediciones londinenses y norteamericanas de Mercury, se amontonaban en destartaladas y gruesas columnas apiladas contra el escaparate de la librería, y sus cubiertas de papel de pulpa se desteñían bajo la luz del sol. Había páginas sueltas de novelas olvidadas, pegadas eternamente sobre el suelo o enrolladas por los rincones. Dregler vio a sus pies la página 202 de la segunda escalera, y no pudo evitar sentir cierta compasión sarcástica por el anónimo par de ojos que se enfrentaría al inesperado callejón sin salida narrativo de aquel viejo misterioso. En todo caso, se dijo, ¿cuántos miles de estos volúmenes habían sido ya hojeados por última vez? Esto incluía, por supuesto, el que sostenía en su propia mano, y por el que en ese momento sentía un fugaz y absurdo instinto de protección. Dregler atribuyó a su amigo Gler este sutil elemento de lo que sospechaba ya era una farsa bastante más elaborada y cruel. Sentado tras un mostrador a una distancia telescópica en la parte trasera de la librería, un hombrecillo rechoncho con anteojos de montura de alambre le observaba. Cuando Dregler se aproximó al mostrador y depositó el libro encima, el hombre, Benjamin Brothers, se puso de pie de un salto. —¿Qué desea? —preguntó. El tono animado de su voz era el del saludo formal y familiar de un viejo sirviente. Dregler asintió mientras reconocía vagamente al hombrecillo de su previa visita a la tienda hacía unos años. Recolocó el libro sobre el mostrador, simplemente para llamar la atención sobre él, y dijo, «Supongo que más me hubiera valido no perder el tiempo trayendo este tipo de material aquí». El hombre le sonrió cortésmente. «Tiene toda la razón en ese punto, señor. Los viejos textos como ese no interesan prácticamente a nadie. En mi sótano», mientras señalaba la estrecha puerta, «tengo literalmente miles de libros como ese. Además de otras cosas, ya sabe, la revista Bookseller Trade lo denominó la mina de Beni. Pero quizás usted hoy tan solo esté interesado en vender libros. Bueno, puesto que ya estoy aquí, sírvase usted mismo, doctor Dregler», dijo el hombre con tono cordial mientras Dregler se dirigía a las escaleras. Al oír su apellido se detuvo y asintió al librero. Luego comenzó a bajar las escaleras. En ese instante Dregler recordó aquel nombre de aquel enorme depósito de libros en el sótano y los 3 largos tramos de escaleras que debían bajarse para llegar a sus inusuales profundidades. La librería al nivel de la calle no era más que un desordenado y pequeño trastero en comparación con el extenso desorden de allí abajo, una caótica caverna abarrotada de pilas y montones de libros, con baldas combadas en las librerías organizadas, siguiendo un orden difícilmente discernible. Era un universo construido únicamente con muros suavemente dentados de libros, pero si la medusa era un libro, ¿cómo iba a poder encontrarlo entre semejante caos? Y si no lo era, ¿de qué otra manifestación concreta cabría esperar encontrar de un fenómeno que él había evitado definir de forma exacta durante todos estos años, cuya efigie más aproximada era una horrible mujer con cabeza llena de serpientes? Durante un tiempo se limitó a recorrer los torcidos pasillos y profundos recovecos del sótano. De vez en cuando tomaba algún libro cuya apariencia atraía su atención, desgajándolo entre una masa informe de destartalados lomos que se mezclaban unos con otros entre los incesantes volúmenes de la mina de Beni, fusionándose todos en un balbuceo de páginas secretas y sin sentido.
Abrió un libro y apoyó una de sus raídas hombreras contra las altísimas y polvorientas columnas de libros, y tras permanecer un breve lapso de tiempo en la claustrofóbica desolación de ese sótano, Dregler se sorprendió a sí mismo bostezando abiertamente y rascándose inconscientemente como si estuviera recluido en algún santuario privado. Pero súbitamente fue consciente de esa sensación de privacidad que le había dominado, y un instante después esa sensación se desvaneció. En ese momento la sensación de seguro aislamiento fue reemplazada a todos los niveles de respuesta física por la sensación contraria, y es que no había escrito él mismo que el bienestar personal sólo sirve para exhumar del alma un abismo que espera ser llenado por una luz de terror, un molde vacío cuyas peculiares dimensiones conformarían un día ese terror único? Fuera o no este el caso, Dregler percibió que ya no se encontraba a solas en aquella caótica mina de libros, o quizás jamás lo había estado, pero continuó actuando como si lo estuviera. Evitó tan solo bostezar y rascarse. Hacía ya mucho tiempo que había descubierto que un ligero arrebato de pánico era un estado capaz de alinear los momentos más tediosos. Así pues, no intentó aplicar inmediatamente esta sensación, probablemente irreal. Sin embargo, como ocurre con cualquier circunstancia que dependa de la conjunción de fuerzas delicadas e insondables, el estado de ánimo o la intuición de Dregler se hallaban sujetos a inesperadas metamorfosis, y cuando el estado de ánimo o intuición de Dregler pasó a una nueva fase, así ocurrió a continuación con su entorno. Tanto él como la mina de libros traspasaron simultáneamente la línea que divide los pánicos inofensivos de aquellos de naturaleza más letal. Pero esto no quiere decir que un tipo de temor fuera más excusable que el otro. Eran igualmente contrarios a los designios de la lógica. En relación al miedo, la intensidad por sí misma no es prueba de validez, así que no significaba nada. Necesariamente que diera la impresión de que los serpenteantes pasillos de libros se estrechaban alrededor del suspicaz bibliófilo, que en esos momentos las estanterías parecieran más visiblemente combadas con el peso de su suave y mohosa carga. Qué débiles crujidos y sombras parecieran retozar como una fuga a través del polvo y la oscuridad de la mina de libros subterránea. Mientras doblaba la siguiente esquina se preguntó si era posible que terminara viendo aquello que no debiera ser visto. La siguiente esquina daba a un espacio cerrado en lugar de a un pasillo, un cul-de-sac de estanterías de libros formado por 3 paredes que casi alcanzaban las vigas del techo. Dregler se encontró de cara a la pared como un colegial travieso castigado. Recorrió con la mirada de arriba abajo la altura, como si estuviera cerciorándose de que ésta era real, preguntándose si era posible pasar a través de ella, simplemente superando el espejismo de su solidez. Cuando estaba a punto de girarse y abandonar ese recoveco, algo le rozó ligeramente el hombro izquierdo. Con involuntaria brusquedad giró en esa dirección, pero solo sintió la misma caricia etérea, en esa ocasión de lleno en la espalda. Siguió rotando en dirección contraria a las agujas del reloj hasta que completó una vuelta completa y se quedó allí quieto observando frente a él a alguien que estaba de pie y que también lo observaba del lugar exacto donde hacía tan solo unos segundos él había estado de pie. Las botas de tacón alto de la mujer situaban su rostro junto al mismo nivel que el de Dregler, mientras que su sombrero, semejante a un turbante, la hacía parecer un poco más alta. Estaba sujeto en el lado derecho, el izquierdo de Dregler, con un broche de gemas rosadas engarzadas. Por debajo del sombrero sobresalían unos cuantos mechones de pelo color pajizo sobre una frente tersa. A continuación, un par de gafas oscuras, luego un par de labios sin carmín, y finalmente un abrigo de cuello alto que descendía como un oscuro y elegante cilindro hasta las botas. Con parsimonia, ella sacó un bloc de notas de uno de los bolsillos, arrancó la primera hoja y se la ofreció a Dregler.
Siento si te he asustado, decía. Tras leer la nota, Dregler miró a la mujer y vio que se golpeaba suavemente el cuello con el borde de la mano, pero solo unas pocas veces y simplemente para indicar algún tipo de incapacidad vocal. ¿Laringitis?, se preguntó Dregler. ¿O algo crónico? Examinó la nota de nuevo y observó el nombre, la dirección y el número de teléfono de una empresa suministradora de calefacción y aire acondicionado. Esto, por supuesto, no le aclaró nada. La mujer arrancó del blog un segundo mensaje escrito de antemano y lo colocó sobre la palma de Dregler, que ya sostenía la otra hoja, sonriéndole muy abiertamente mientras lo hacía. ¿Cómo deseó entonces ver lo que sus ojos hacían en ese instante? Ella sacudió ligeramente la mano de Dregler antes de apartar la suya y marcharse silenciosa y sin dejar aroma alguno. Así pues, ¿de dónde procedía ese hedor que Dregler percibió en el aire cuando la mirada la había bajado hacia la nota, en la que simplemente se leía con relación a M? Y bajo este mensaje de 3 palabras y media había una dirección, y bajo esta había indicada una hora del día siguiente. La escritura a mano era elegante, la caligrafía más atractiva que Dregler hubiera leído jamás. A la luz de los acontecimientos de los últimos años, Dregler no se extrañó mucho de encontrar otra nota más esperándole al regresar a su casa. Estaba doblada por la mitad e introducida por debajo de la puerta del apartamento. «Estimado Lucian», comenzaba la misiva, «cuando ya creías que las cosas habían alcanzado su máximo nivel de absurdo, aún se vuelven todavía más absurdas. En pocas palabras, nos han tomado el pelo, a los dos, y nada menos que mi esposa, junto a una amiga suya, una catedrática de antropología rubia, a quien creo que tú quizás ya conocías, o hayas oído hablar de ella. En todo caso, ella sí te conoce a ti, o al menos tu obra, o quizá a ambos. Te explicaré todo el asunto cuando nos reunamos, lo cual me temo que no pueda ser hasta que mi esposa y yo regresemos de otra de nuestras escapadas, en esta ocasión echando un vistazo a algunas islas del Pacífico. Creí que quizá te mostrarías lo suficientemente escéptico para no ir a la librería, pero al enterarme de que no estabas en tu casa temí lo peor. Espero que no te hicieras muchas ilusiones, aunque no creo que nunca te las hayas hecho por nada. En todo caso, no ha ido a mayores. Las chicas me explicaron que estaban perpetrando un engaño cuasi científico, una broma pesada secreta. Si sientes que has sido estafado, no puedes ni imaginarte cómo me sentí yo. Es increíble el realismo con el que me hicieron creer toda esta pantomima. Pero si llegaste hasta la librería, ya debes saber a estas alturas que el remate final de la broma era bastante endeble. El objetivo final, según me contaron, era simplemente despertarte suficiente interés para que cometieras alguna acción un tanto ridícula. Tengo curiosidad por saber cómo reaccionó el señor B. Bros. Cuando el distinguido autor de Meditaciones sobre la Medusa y otros sesudos estudios le ofreció un viejo libro de texto sin ningún valor. En serio, espero que no te causara demasiado bochorno, y los tres, te pedimos disculpas por hacerte perder el tiempo. Nos vemos pronto, morenos y relajados tras disfrutar de un Edén en los mares del sur. Nos tenemos planeado compensarte por todo ello. Es una promesa. Por supuesto, la nota estaba firmada por Joseph Clare. Pero la confesión de Clare, aunque le resultaba evidente que era genuina, no resultaba más convincente que su pista sobre una medusa de librería, porque esta pista, la cual Dregler no había creído ni un solo segundo, le había llevado más lejos de lo que Clare, el cual ya no creía en ella, pensaba. Así pues, todo indicaba que, mientras su amigo había quedado convencido por una falsa aclaración, Dregler debía seguir sufriendo a solas los efectos de un estado genuino de desconocimiento. Y fuera quien estuviera tras la broma pesada,
Fuera esta verdadera o falsa, conocía a la perfección las mentes de ambos hombres. Dregler recogió todas las notas que había recibido ese día, las grapó y las colocó en una nueva sección de su enorme archivo. Provisionalmente tituló esta sección como Confrontación personal con la medusa, ya sea real o aparente. La situación que Dregler había recibido el día anterior no estaba demasiado lejos para acudir a pie, siendo como era un andarín inquieto, pero por alguna razón esa mañana se sentía bastante agotado, así que tomó un taxi que le transportara rápidamente por la ciudad oscurecida bajo la llovizna. Tras acomodarse en el espacioso y descuidado asiento trasero del taxi, reflexionó sobre unas cuantas cuestiones. ¿Por qué, se preguntó, eran las gafas de la conductora que con frecuencia se asomaban por el espejo retrovisor más oscuras que el propio día? ¿Era un truco para poder admirar a placer a sus pasajeros? Y toda esta basura en el asiento trasero, la colilla en forma de L sobre el portavasos de la puerta, el negro corazón de la manzana sobre el cuello, ¿se suponía que debía despertar su admiración? Dregler se hizo otra docena de preguntas sobre aquel trivial itinerario, aquel húmedo día y la ciudad a su alrededor, donde se multiplicaban los paraguas como champiñones bajo el cielo gris, hasta que estuvo totalmente convencido de carecer de cualquier sensación de bienestar. Un poco antes le había preocupado que el flujo de sus propias reacciones a lo largo de ese día no fuera el de un hombre que con toda probabilidad iba a enfrentarse a la medusa. Le preocupaba llegar a tomarse este recorrido y su destino con demasiado entusiasmo, o como si fuera algún tipo de aventura. En resumen, temía que su actitud pudiera resultar ser, hasta cierto punto, la actitud de un demente. Estar cuerdo, sostenía, significaba o bien estar sedado por la melancolía o activado por la histeria, dos reacciones que están disponibles siempre y por igual para aquellos de correo y con correcto entendimiento. Todas las demás reacciones eran irracionales, simples síntomas de imaginaciones perezosas, de recuerdos ociosos, y más allá de estas reacciones mundanas, la única elevación posible, la única trascendencia válida, era el sarcasmo, un gozo que aniquilaba el universo visible con burlas de oscuro júbilo, un éxtasis consciente. Cualquier otra cosa en el camino hacia el misticismo era una señal de desvío o distracción y una herejía contra lo evidente. El taxi giró hacia un edificio de piedra caliza húmeda y de color rojizo, y se detuvo frente a un pequeño solar del callejón recubierto por las esqueléticas ramas de dos abedules jóvenes. Dregler abonó el viaje a la conductora, que no se expresó con gratitud alguna por la propina, y se alejó rápidamente bajo la llovizna hacia un edificio de ladrillos dorados con números negros, 202, sobre una puerta negra con un pomo y un llamador de latón. Tras revisar de nuevo la información de la arrugada hoja que se sacó del bolsillo, Dregler pensó el brillante timbre. No se veía nadie por la calle, y los árboles y el pavimento desprendían un aroma a humedad. La puerta se abrió, y Dregler entró rápidamente. Un hombre con traje raído y de edad indefinida cerró la puerta a sus espaldas. Luego preguntó con una voz cordialmente neutra: ¿Dregler? El filósofo le respondió asintiendo. Tras unos segundos sin reaccionar, el hombre pasó junto a Dregler y le hizo una señal para que le siguiera hasta el zaguán de la primera planta. Se pararon frente a una puerta que estaba exactamente bajo las escaleras principales que conducían a los pisos superiores. «Por aquí dentro», dijo el hombre mientras colocaba la mano en el pomo de la puerta. Dregler vio en ese momento el anillo, su piedra rosada y la montura de plata, y la incoherencia entre la austera apariencia del hombre y aquella pieza de joyería bastante llamativa en comparación. El hombre abrió la puerta y, sin penetrar en la estancia, accionó el interruptor de la luz en la pared lateral.
En apariencia era como cualquier otro almacén o trastero repleto de distintos objetos. Póngase cómodo, dijo el hombre mientras indicaba a Dregler la entrada a la estancia. Váyase cuando así lo desee, solo tiene que cerrar la puerta cuando lo haga. Dregler echó un rápido vistazo por el cuarto. ¿No hay nada más?, preguntó tímidamente como si fuera el alumno más tonto de la clase. ¿Es todo entonces?, insistió con voz más baja, más digna. Esto es todo, repitió el hombre con suavidad. Luego cerró la puerta lentamente y desde dentro Dregler pudo oír los pasos que se alejaban por el zaguán. La habitación era el típico receso bajo unas escaleras, y el techo se inclinaban en una suave pendiente donde los escalones en ángulo ascendían por el otro lado. Cualquier otra parte de la estancia estaba a oscuras y abarrotada de sábanas con forma de lámparas o mesas o caballitos de juguete, montones de mecedoras y carritos de bebé y otras piezas de mobiliario abandonado, mangueras con esparadrapos que pendían de ganchos en las paredes como pitones muertas, jaulas de animales con las portezuelas abiertas colgando de una sola bisagra, viejas latas de pintura y tarros de aguarrás pálido y moteado como un huevo, y un foco polvoriento que irradiaba un haz grisáceo de luz sobre todos los objetos. Extrañamente no se detectaba una variedad de colores en el cuarto, cada cual delatando su origen, sino un único color compuesto por muchos como un puzzle. Su imagen completa era oscura, como las sombras de una cueva que se esparcía en una docena de direcciones, deslizándose sobre las paredes curvas. Dregler echó un vistazo al cuarto y recogió un pequeño objeto rápidamente, aunque igual rápidamente lo volvió a dejar porque le temblaban las manos. Encontró un viejo cajón donde sentarse, mantuvo los ojos abiertos y esperó. Más tarde no recordaba cuánto tiempo había permanecido en aquel cuarto, aunque logró recopilar en su memoria todos los detalles de una vigilia sin acontecimientos para reutilizarlos más tarde en sus sueños voluntarios e involuntarios. Estaban recopilados en cada vez más sutil sección, bautizada con el título de Confrontación personal con la medusa, una sección que se configuraba como una zona en la que se arremolinaban sombras rojas y 100 voces susurrantes. Sin embargo, Dregler recordaba vívidamente que abandonó el cuarto de un estado de pánico tras verse a sí mismo reflejado en un viejo espejo con una grieta que reptaba justo por el centro de la imagen. Mientras salía del cuarto se quedó sin aliento al notar que algo le arrastraba de regreso a la estancia, pero se trataba simplemente de un hilo suelto del abrigo que se había enganchado en la puerta. Finalmente, la hebra se partió y quedó libre para marcharse, con el corazón dominado por el terror. Dregler nunca informó a sus amigos del gran éxito que había supuesto esa tarde, aunque tampoco habría sabido explicárselo de manera práctica, incluso si hubiera querido hacerlo. Según lo prometido, le compensaron por cualquier inconveniente o bochorno que pudiera haber sufrido como resultado del, en palabras de Claire, incidente de la librería. Los tres celebraron una fiesta en honor a Dregler y finalmente éste conoció a la nueva esposa de Claire y a su cómplice en la farsa. Dregler pudo comprobar entonces que nadie, y menos él mismo, estaban dispuestos a admitir que hubiera sido algo más que eso, una farsa. Dejaron a Dregler a solas con esa mujer tan solo unos instantes, en un rincón de una habitación llena de gente. Aunque ambos conocían sus respectivas obras, parecía que era la primera vez que se encontraban en persona. Sin embargo, ambos confesaron tener la sensación de conocerse de algo, aunque sin tener ni la capacidad ni la intención de ahondar más allá en los orígenes de esa impresión. Y aunque lograron establecer múltiples amistades comunes, no encontraron ninguna relación directa entre ambos. «Quizás fuiste una de mis estudiantes», sugirió Dregler. Ella sonrió y dijo: «Gracias, Lucian, pero no soy tan joven como pareces creer». Entonces la empujaron desde atrás. «Ups», exclamó un académico achispado. Y algo con lo que ella había estado jugueteando en la mano acabó en la bebida de Dregler.
transformó la burbujeante bebida en una copa llena de luz rosácea líquida. Lo siento, permíteme que te pida otra, dijo ella. A continuación desapareció entre la multitud. Dregler pescó el pendiente de la copa y se esfumó de allí con él, antes de que ella tuviera ocasión de regresar con nuevas bebidas. Más tarde, ya en su habitación, Dregler lo introdujo en una pequeña caja con una etiqueta: Tesoros de la Medusa, pero no había nada que él pudiera probar, y lo sabía. No muchos años más tarde, Dregler se encontraba de nuevo realizando uno de sus ya famosos paseos por la ciudad. Desde aquel incidente de la librería, había añadido varios títulos a su obra, y a estos le habían reportado la leal y fascinada atención de lectores que anteriormente le habían eludido. Antes de su descubrimiento, tan solo había despertado el interés distante tanto de círculos académicos como populares, pero en este momento cada una de sus costumbres, de igual manera todos sus paseos diarios, habían sido transformados por los comentaristas en rasgos típicos y peculiaridades definitorias. Los paseos de Dregler, se afirmaba en un artículo, son un elemento constitutivo de la mente moderna, los periplos urbanos de un torturado Ulises Sanz Ítaca. En otro artículo se le otorgaba el superlativo de contraportada, el heredero más barroco de las obsesiones del existencialismo. Pero a pesar de todas estas fastuosidades que pudieran haber inspirado sus libros más recientes, Un ramillete de gusanos, Banquete para arañas y Nuevas meditaciones sobre la medusa, le habían permitido atrapar las mentes de una generación moribunda y traspasarles su nuevo dolor. Estas palabras fueron escritas bastante inesperadamente por Joseph Gler en una reseña sumamente favorable de Nuevas meditaciones en una publicación quincenal filosófica. Probablemente pensó que esta mención lograría reavivar la amistad con su antiguo colega, pero Dregler hizo caso omiso de los esfuerzos de Gler por congraciarse y de las repetidas invitaciones a unirse a él y a su esposa para esta o aquella reunión. ¿Qué otra cosa podría hacer Dregler? Fuera o no fuera consciente Gler, él ahora era uno de ellos, y también lo era Dregler, aunque la virtud que lo salvaba era su propio conocimiento de este hecho perturbador, y esto era parte de su dolor. Solo podemos vivir dejando nuestra alma en manos de la medusa, escribió Dregler en Nuevas meditaciones. Que sea un ángel o una gárgola no es de lo que importa. En ambos casos la apariencia tan solo sirve de truculenta distracción de la última catástrofe que nos convertirá en piedra. En ambos casos se trata de una máscara que esconde el peor rostro, una medicina que aturde la mente, y la medusa se asegurará de que estemos protegidos, sellando nuestros párpados con saliva pegajosa de sus serpientes, mientras los cuerpos de éstas reptan y penetran por nuestros labios para devorarnos desde el interior. Esto es lo que nunca debemos presenciar, excepto en la imaginación, donde resulta una visión atrayente, y tanto en palabras como en la mente, la medusa fascina en mucha mayor medida que lo que horroriza y nos atormenta tan solo a este lado de petrificación. En el otro lado está lo impensable, lo jamás oído, aquello que nunca debió ser, es decir, lo real. Esto es lo que ahoga nuestras almas con cientos de dedos. En algún lugar, quizás en aquella habitación en penumbra que nos hacía olvidarnos de nosotros mismos, ese lugar donde nos abandonábamos entre sombras y extraños sonidos, mientras nuestras mentes y palabras jugueteaban como mascotas traviesas y estúpidas, distrayéndose de un inconmensurable desastre. La tragedia es que debemos acercarnos mucho para poder evitar este peligro. Solo seríamos capaces de ocultarnos del horror en el mismo corazón del horror. En ese momento Dregler había llegado al punto más alejado de su paseo diario, el punto en el que normalmente daba media vuelta y regresaba a su apartamento, aquella otra habitación. Echó un vistazo a la puerta negra con el pomo y el llamador de latón. Luego miró la calle, a la hilera de luces de los porches
y los ventanales que relucían ferozmente bajo la penumbra del crepúsculo. Levantó los ojos al cielo y vio las cúpulas azuladas de las farolas, aureolas invertidas u ojos abiertos. Una ligera lluvia comenzó a salpicarle, pero nada por lo que preocuparse demasiado. Un segundo más tarde, Dregler ya había encontrado refugio bajo la acogedora mole de piedra arenisca. En breve se encontró ante la puerta de la habitación con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo para mantenerlas alejadas de cualquier tentación. Advirtió que nadie había cambiado, nada en absoluto. La puerta no había sido abierta por nadie desde que él la cerró a sus espaldas aquel frenético día hace años. Y allí estaba la prueba. ¿Cómo sabía de alguna manera que estaría? Ese largo hilo de su abrigo todavía colgaba donde quedó atrapado entre la puerta y el marco. Ya no había ninguna duda acerca de lo que iba a hacer. Debía echar un vistazo rápido a través de una grieta del grosor de una mano, pero el suficiente tiempo para arriesgarse a sufrir una decepción y la dispersión de todos los atrayentes traumas que había formado en su cerebro y sus libros, esparciéndolos entre ellos como aquellas extrañas sombras que él creía que pululaban por ese cuarto. Y las voces, volvería a oír aquel susurro que presignaba la presencia de la medusa en igual medida que las huidizas sombras rojas. Mantuvo los ojos clavados en su mano sobre el pomo, lo giró suavemente y abrió la puerta ayudándose con el codo. Así, pues, lo primero que vio fue su mano, que comenzó a irradiar un resplandor como de amanecer rosado, luego como de crepúsculo carmesí más profundo, a medida que era bañada más directamente por la extraña iluminación del interior de la estancia. No hizo falta que buscara el interruptor y diera la luz del interior. Podía ver lo suficiente, porque su propia visión, aunque ya de por sí era excepcional, estaba reforzada por la orientación de un espejo resquebrajado que le ofrecía un reflejo de las profundidades en penumbra del cuarto. Y en las profundidades del espejo, una imagen partida, algo fracturado por un abismo del grosor de un hilo que resumaba un fulgor rojo viscoso. Había un hombre en el espejo, no un hombre, sino un maniquí, o una figura congelada de alguna clase. Estaba desnudo y rígido, apoyando contra la pared abarrotada, los brazos extendidos y echados hacia atrás, como si intentara evitar caer de espaldas. La cabeza también estaba echada hacia atrás, el cuello casi roto. Los ojos estaban totalmente cerrados, formando un par de protuberancias perfectamente selladas, dos arrugas oculares que habían ocupado el lugar de las propias órbitas, y la boca estaba tan abierta en un grito silencioso que todas las arrugas en esa parte del anciano rostro se habían alisado. Apenas reconoció ese rostro, esa forma desnuda y paralizada que había olvidado casi por completo, excepto como escabrosa figura retórica que en otro tiempo empleó para describir el extraño estado de su alma. Pero ya no era más una encantadora imagen de la imaginación. El reflejo le había otorgado encanto, la había hecho aceptable para la cordura, al igual que el reflejo había convertido a esas serpientes y a la que las portaba en algo pintoresco, y que ya no aterraba hasta la parálisis total, pero ningún tipo de reflejo podría dar una idea de cómo era verla en realidad, ni el estado de ser una piedra. Las serpientes se movían en ese momento, enroscándose por los tobillos y las muñecas y el cuello. Sigilosamente penetraban la boca del hombre, abierta en un grito, y se asomaban por los ojos. En la profundidad del espejo se abrió otro par de ojos de color vino mezclado con agua, y se relucían a través de una oscura masa enmarañada. Los ojos se cruzaron con los suyos, pero no en un espejo, y la boca gritaba, pero no emitía ningún sonido. Finalmente se había reconciliado de la peor manera posible con la criatura del interior del cuarto. Rígido interior de piedra ahora, se escuchó pensar. ¿Dónde está el mundo? Mis palabras. Ya no había mundo ni palabras, solo había a partir de ese momento aquella estrecha habitación y sus dos inseparables ocupantes. Nada que no fuera eso existía ya para él, ni tampoco podía existir, ni, de hecho, jamás existió.
En su propio corazón rosado, su terror finalmente había dado con él.